Estaciones del año. Son uno de los periodos de tiempo o temporadas en que se divide el año con una duración mayor o menor a 3 meses. Se caracterizan por ser ocurren determinados eventos y todo esto de manera cíclica, es decir, ocurre una y otra vez. Las estaciones son primavera, verano, otoño, invierno y se originan por la inclinación de la Tierra y por su movimiento alrededor del Sol. En primavera los días comienzan a ser más largos que la noche. La temperatura va aumentando, los días son cálidos y abundantes lluvias, provocando en las plantas la aparición de las hojas que florezcan y den frutos. Las aves que habían emigrado regresan a sus lugares de origen, los animales despiertan de su hibernación, aparecen sus crías y otros se preparan para reproducirse. En verano los días son muy largos y las noches cortas. Los días son muy cálidos, siendo la estación más calurosa de todas, ya que los rayos del sol llegan de manera directa. Las precipitaciones disminuyen, los animales atienden a sus crías y las plantas están llenas de hojas. En el otoño los días comienzan a ser más cortos, la temperatura baja y los días son frescos, hay mucho viento. Los animales empiezan a prepararse para el frío y la migración de algunas aves hacia otras regiones. En el invierno los días son muy cortos, las noches muy largas, la temperatura son muy frías y en algunos lugares cae nieve. Los animales y las plantas tienen poca actividad y algunos animales tienden a hibernar. Por ejemplo, en el hemisferio norte, mientras es primavera, en el hemisferio sur es otoño. Cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur. Y cuando es otoño en el hemisferio norte, en el sur es primavera. Y por último, cuando en el norte es invierno, celebramos la Navidad con mucho frío. Y en el sur es verano. La gente celebra Navidad yendo a la playa en el día como lo hacen en Australia. La Tierra realiza dos movimientos, los cuales son la rotación y la traslación. La rotación hace referencia al movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje. Este proceso tarda 24 horas, lo que nos da un día completo y tiene como resultado el completo giro sobre sí mismo. La rotación también es responsable de la existencia del día y de la noche. Y por otro lado está la traslación, que hace referencia al movimiento que realiza alrededor del mismo Sol. Este proceso demora un total de 365 días con 6 horas, lo que quiere decir que demora un año. Agregar también que la traslación en conjunto con la inclinación de la Tierra traen como resultado las estaciones durante todo el periodo del año. Bueno, con respecto a los solsticios, la cantidad de luz que llega al planeta en los hemisferios no es la misma. El verano, que concluye en junio, concentra la mayor parte del sol en el hemisferio norte, donde los días son más largos y las noches son más cortas. Y el invierno, donde concluye en el mes de diciembre, concentra la mayor parte del sol en el hemisferio norte, donde los días son más cortos y las noches son más largas. Eh, en marzo comienza el equinoccio de primavera, en junio el solsticio de verano, en septiembre el equinoccio de otoño y en diciembre el solsticio de invierno. Y todo esto se repite a través de los años, definiendo las estaciones del año en cada hemisferio.
Como todos sabemos, el movimiento de traslación se refiere al movimiento que realiza la Tierra al girar en una órbita elíptica alrededor del Sol. Se le conoce como afelio al punto más alejado que llega a estar la Tierra del Sol durante el movimiento de traslación, y esto ocurre en el mes de julio. Y se le conoce como perihelio al punto más cercano que llega a estar la Tierra del Sol durante el movimiento de traslación, y esto ocurre en el mes de enero. Tónico lo debemos basar en función del movimiento solar, aprovechando la iluminación natural en la configuración. El primer círculo solar representa la bóveda celeste, por lo tanto tendremos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. De forma decreciente encontraremos círculos que representan el recorrido del Sol de acuerdo a su ángulo de elevación. Conforme disminuye su tamaño, aumentan sus grados: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Asimismo, observaremos cuyas curvas ascendentes para ubicaciones del hemisferio sur y descendientes para el hemisferio norte, como en este caso, que muestra el movimiento del Sol en un mes determinado, de acuerdo al sitio y trazo de la gráfica. Bifurcadas con estas líneas, encontraremos arcos que representan las horas, teniendo el centro el cenit o el mediodía. Del lado derecho, las primeras horas de la mañana, desde las 6 hasta las 11, mientras que del lado izquierdo, desde las 18 hasta las 13 horas. Una carta solar se utiliza para tener la elevación solar, que es el ángulo en el que este astro aparentemente se mueve, y el azimut, que es el ángulo horizontal en relación al norte. De esta forma podemos proponer una ubicación y fecha determinada, ubicando un punto en el cruce de la curva del mes y el arco de la hora. Tomaremos dicho punto como el final de una recta, cuyo inicio es el centro de la gráfica. Para encontrar el ángulo de elevación, localizaremos el círculo con el que se entrecruza: 90, 80, 70 y 60 grados. Este último será el ángulo de elevación, mientras que el azimut será el norte entre el ángulo entre este punto y el norte. Este es nuestro sistema solar. Hemos aprendido desde la infancia que los planetas giran alrededor del Sol en un movimiento circular, donde nuestro Sol está fijo y no se mueve. Esta afirmación es aparentemente verdadera. Vamos a mirar dentro de nuestro sistema solar desde afuera de la galaxia. Así veremos el verdadero movimiento del Sol y todos los planetas que giran alrededor de él. El Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea con todos sus planetas a una velocidad promedio de 220 kilómetros por segundo. Esto es equivalente a unos 790.000 kilómetros por hora. La impresión de que los planetas siguen al Sol un poco por detrás no es posible, ya que van todos juntos, en un plano de la misma velocidad, de una manera inercial. Sin embargo, con toda esta velocidad terrible, el Sol completa un ciclo alrededor de la órbita cada 226 millones de años.